Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 15 de abril del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el primer libro de Samuel, capítulos 24 al 26, y el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 10. Primer libro de Samuel 24 al 26 y Lucas 15 del 1 al 10. En la lectura del Antiguo Testamento continuamos con la vida de David. Es una historia, un relato muy especial con muchos temas que ver, pero lo más importante es en sí la vida de David. No estamos hablando de un hombre perfecto y pues de hecho se menciona en la misma escritura y así lo veían los israelitas como el hombre conforme al corazón de Dios. Como les acabo de decir, no era un hombre perfecto, no era un hombre que no se equivocara, pero sí era un hombre que había determinado en su corazón agradar al Señor y que cuando falló, porque hubo momentos en que falló, no poco, eh, él en su corazón genuinamente se arrepintió, por lo menos lo vemos en las narraciones, en los mismos salmos, que hay algo muy particular en la vida de David, a diferencia de muchos personajes de la escritura, y es que tenemos relatos en tercera persona de David, ¿sí? Como son en el libro de Samuel, de los Reyes, de las Crónicas y seguramente en muchos otros escritos, sino que también no solo tenemos ese relato en tercera persona, sino que tenemos de primera mano poder examinar sus pensamientos, sus emociones, sus experiencias en el espíritu, sus experiencias también en diferentes situaciones a través de los salmos, porque hay varios salmos que se cruzan con las narraciones que tenemos de David en los libros que les mencioné sobre él. Es un personaje muy interesante de evaluar, eh, examinarlo todo, entender muy bien los contextos. Y pues vemos en el escrito entonces de este primer libro cómo David va surgiendo como el hijo menor de Isaí de Belén, el más pequeño, el que ni siquiera Samuel tuvo en cuenta, pero el profeta Samuel que tenía que ungir aquí al que iba a reemplazar a Saúl, ni siquiera Samuel lo tuvo en cuenta, lo menospreció de alguna manera y el Señor dijo, yo miro lo que no ves y yo miro el corazón, y pues el corazón de David es un corazón que me agrada. Así que David, siendo joven, demuestra su valentía, demuestra su vigor, demuestra su gracia, demuestra que el Señor está con él. Y en últimas, eso era lo más importante de David para poder eh, llegar a ser este rey que iba a reemplazar a Saúl. Eso lo tenemos entonces en el Antiguo Testamento. Tiene muchas situaciones que hay que estudiarlas también con detenimiento. Y el Evangelio de San Lucas, acordémonos que según San Lucas, entre el capítulo 9, el Señor está llevando un camino hacia Jerusalén. A propósito del camino, Juan 14:6 nos dice, es un texto muy famoso, dice que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Lucas especialmente se centra en este concepto del camino. Acordémonos que Lucas es el escritor de por lo menos dos libros del Nuevo Testamento, que son el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Lucas ve la vida cristiana o seguir al Señor Jesucristo como un camino. Y se centra mucho en esta idea. Y por eso también el mostrarnos cómo en el cumplimiento pleno del propósito divino en la vida del Señor Jesús, pues Él está llevando un camino hacia Jerusalén. Ahora, ¿qué implica un camino? Un camino tiene
diferentes situaciones también, ¿sí? Un camino no necesariamente es plano, recto, amplio, sino que el camino tiene diferentes variables, diferentes circunstancias que le rodean. Algunas veces serán estrechos, amplios, seguros, eh, cuesta arriba, hacia abajo, planos. Y eso nos está mostrando en este camino que el Señor está llevando hacia Jerusalén. A veces en el camino hay compañía, a veces en el camino hay soledad, dependiendo del camino. A veces en el camino encontramos situaciones favorables, pero a veces también hay situaciones adversas en el camino. El punto es que así nos lo va a mostrar Lucas, entendiendo también como les mencioné en Juan 14:6, el Señor Jesucristo es un camino, la vida es un camino. El escritor de Hebreos también nos habla de la vida como un camino. Nosotros estamos caminando. Ahora, ¿en qué estamos caminando y hacia dónde vamos? Y definitivamente lo que determina más el camino es hacia dónde vamos, ¿sí? Primero hacia dónde vamos. Primero debemos caminar en pos del eterno, pero también entenderte que según la Biblia solo hay un camino hacia el eterno. Entonces, yo determino hacia dónde voy y también eso me ayuda a mí a determinar por dónde debo tomar. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, tenía dos opciones, ¿sí? Tenía, no sé si se ubican geográficamente, estaban saliendo de Gosén, que, pues, que era como en la parte norte de África, así que llegar a la Tierra Santa, lo más derecho era tomar por lo que hoy es la Franja de Gaza y llegar a la Tierra Prometida. Ese era el camino más recto, más directo, más fácil. No tenían que pasar, sino, hablándolo geográficamente, desierto. Pero había un detalle y es que en esa zona vivían unos gigantes, hombres de guerra, y pues obviamente el pueblo mentalmente no estaba preparado para lidiar aún con esa situación. Pero había otro camino, que era el camino del desierto del Sinaí, del monte Sinaí, y aquí hay algo muy especial, y es que ese era el camino que Moisés tenía presente donde se había encontrado con el Señor, ¿sí? Y acordémonos que el Señor le había dicho a Moisés que sacara al pueblo de Egipto, que le dijera a Faraón que el pueblo debía ir a adorar, ¿sí? Así que antes de llegar a la tierra prometida, el pueblo de Israel tenía que tener un encuentro con el Señor, o sea, el camino tenía que ser caminando hacia la adoración con el Señor, ¿sí? Aunque aparentemente era un camino más extenso, pero ese camino le implicaba ascender al monte, a encontrarse con el Señor y allí el Señor les entregaría las tablas de la ley y las tablas de la ley sabemos que sería la guía, la orientación, como dice San Pablo, el ayo, o sea, como el maestro en el camino que el pueblo de Israel iba a tener hacia, hacia la tierra prometida. Entonces, vemos cómo la Biblia nos resalta mucho de este camino. En Lucas 14 nos está diciendo en el versículo 22, perdón, nos habla de que pues hay un camino estrecho y un camino amplio. Entonces nos va a dar como algunas características de Jesucristo como camino. Primero, no es amplio. Quiere decirte que no del todo es popular. La popularidad no hace parte de este camino, o sea, no vamos a ser muy famosos eh, siguiendo el camino. Esto hay que analizarlo, ¿sí? Porque eh, la fama y la gloria tiene que ser del Señor definitivamente. Y nosotros como creyentes no podemos dejarnos engañar ni engañarnos en que tal vez porque en nosotros haya luz, llamemos la atención, pero nosotros no somos la fuente de la luz, nosotros somos la proyección de la luz. Y, y nosotros estamos puestos en este mundo para orientar a que las personas se encuentren con el que en verdad es el que sana, salva, libera, restaura. Nosotros no somos el Mesías.
El Mesías es solo uno y nuestro papel, nuestra función es a través de nuestro buen testimonio ser luz y a través de nuestra voz proclamar al Señor, ¿sí? Entonces yo tengo que librarme o guardarme de autoproclamarme, ¿sí? De vanagloriarme, porque la gloria absoluta es del Señor y para el Señor. Entonces, en este camino, pues este camino que hemos sido invitados, que tenemos la opción de aceptar o no. Cuando el Señor aparece en nuestro camino, Él nos hace una invitación, Él no nos está obligando, Él no nos está, digámoslo así, llevando contra las cuerdas para que le sigamos. Es voluntario, es una decisión. Somos invitados y cada uno tiene la opción de aceptar esta invitación o no aceptar esta invitación. Y, y de esta manera tenemos entonces que nos va a plantear varias cosas el Evangelio de, de, de Lucas, donde más adelante, en el mismo capítulo 14, hay una invitación a unas bodas. ¿Sí? Sabemos que hay una especie de alegoría donde se habla de que en la eternidad, cuando el Señor vuelva por su iglesia, es una, digámoslo así, es una alegoría mm, para que podamos entender la relación entre Dios y su pueblo, entre el esposo y la esposa, ¿sí? Y todo, cuando uno lo mira desde el Antiguo Testamento incluso, nos está hablando de una relación íntima, profunda, personal, una relación que implica santidad, que implica dedicación, que implica fidelidad. El esposo ha sido sin duda alguna fiel, cabalmente fiel. Y nosotros como iglesia, como esposa, estamos llamados a guardarnos, a prepararnos. Hemos hablado muchas veces de la imagen del matrimonio de la época, donde el esposo pacta con la novia o el futuro esposo pacta con la novia y él se devuelve a su casa, él se va para su casa a preparar todo para que al tiempo determinado él vuelva por su prometida y consumen el matrimonio. ¿Sí? Tal cual es la situación que nos plantea la Biblia con el Señor Jesús. El Señor Jesús viene en su primera venida, pacta, ¿sí? Pacta con la novia, hacen un acuerdo matrimonial, pero ese matrimonio se consuma cuando el esposo ha preparado la morada para la esposa, ¿sí? Entonces, tal cual en los matrimonios de la época que se daban, tal cual el Señor hizo con su iglesia. Vino, pactó, ¿cómo pactó? Pues pactó con su propia sangre, así como Él nos lo enseñó en la última cena, como lo conocemos, pacta en su cuerpo, pacta en su sangre, va a las moradas eternas, así lo dijo el Señor, voy a prepararles morada y pasado el tiempo, en el momento oportuno, Él vendrá por su iglesia, o sea, por su novia. Ahora, ¿qué debía hacer la novia? La novia durante ese tiempo, mientras el esposo está trabajando, produciendo, organizando la morada. A propósito, generalmente el esposo o el comprometido llevaba a su esposa a morar en la casa del padre. ¿Sí? Así en la casa del padre habrían un espacio para esta nueva familia que posteriormente iba a heredar. ¿Sí? Pero miren que la imagen que nos da la Biblia es muy interesante y tiene mucho que ver, o tal cual, la obra del Señor Jesucristo. Así que, ¿qué debía hacer la novia? Pues la novia empezaba a prepararse, dice a los vestidos, a ataviarse. Prácticamente ya estaba casada, solo que no se había consumado el matrimonio. O sea, la novia no se podía poner a charlar con otros amigos, no se podía poner ni siquiera perder el tiempo con las amigas, no. La novia empezaba a dedicarse a prepararse también para la venida del novio para consumar el matrimonio. La Biblia habla de dos elementos. Eran las vestiduras blancas y la lámpara encendida, ¿sí? O sea, estaba lista, preparada para que el novio volviera por ella. Se determinaba un día,
tenía un lapso de tiempo, no era una hora exacta, ¿sí? La verdad, la novia no sabía la hora exacta en la cual el novio podría venir. Había muchas situaciones en el camino. El novio venía por ella estaba acompañada de unas, digámoslo, de una corte nupcial, tenía la lámpara porque generalmente era en la noche, ¿sí? Podía llegar en la noche y se iban juntos caminando hacia la casa del padre del novio. Esa es la responsabilidad de la iglesia. El esposo, el novio, vino, pactó, cumplió, está en la presencia del Padre, está preparando morada y él volverá pronto. Ahora, ¿cómo espera que él esté la novia? Él espera que la novia tenga sus vestiduras listas, él espera que la novia tenga aceite en la lámpara y que sea digna de él. Por eso la iglesia es una labor que tenemos que hacer, primero que individualmente como parte de la iglesia, pero también tenemos un llamado a santificar a la iglesia y a, digámoslo así, y a hacer crecer la iglesia. Y crecer no es solo un tema numérico, sino que los miembros de la iglesia en verdad limpien sus vestiduras, llenen sus lámparas de aceite para que sean dignos y no sean hallados con mancha alguna delante del esposo. Imagínense que esto yo se los he dicho otras veces, el esposo se la llevaba a la casa, habría algún tipo de liturgia y después el esposo y la esposa entraban en intimidad, ¿sí? En medio de la fiesta, iban a su cuarto, a la cámara nupcial, y en la cámara nupcial consumaban el matrimonio, pero aquí había algo muy importante, y era que había unos testigos fuera de la recámara nupcial esperando la aprobación del novio de que la novia efectivamente se había guardado y se había mantenido en santidad durante el tiempo de la espera. Si ella, perdón, si ella se había deshonrado, ¿sí? No había esperado fielmente, si ella no era virgen, pues el novio perfectamente podía darle carta de divorcio y reprocharla, ¿sí? Y rechazarla, porque ella no había cumplido su parte del pacto, ¿sí ven? Entonces, cuando el novio decía, está todo en orden, los testigos volvían a la fiesta y celebraban durante una semana estas bodas, ¿sí? Muy singular, muy particular, tiene cosas que nos pueden parecer un poco extrañas o hasta jocosas, pero no era así la tradición. Entonces, miren la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia, y como iglesia, como novia, como esposa, de mantenernos en santidad y en rectitud. Y esto es lo que también Lucas nos está mostrando. No es tan fácil, ¿sí? Pero hay que esforzarse. El novio lo ha hecho todo. Vino, pactó, pagó un precio, nos abrió un camino, nos escogió. ¿Sí? Es que esta es la otra, nos eligió. Tal vez no éramos la esposa más digna o la novia más digna, pero nos eligió, nos amó eternamente. Él lo ha hecho todo. Lo mínimo que debemos hacer nosotros es eh, pues retribuir a esa obra maravillosa, prepararnos y estar listos. ¿Cuándo estar listos? Ya y ahora, porque no sabemos cuándo volverá, porque no sabemos, hay algunas señales y el Señor sin duda alguna nos ha dado señales, nos da señales, seguro que el Señor va preparando a aquellos que decidieron esperarlo. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Esperemos lo primero, preparémonos y anhelemos su venida. Puede ser esta noche, puede ser dentro de muy poco. Y si no fuera esta noche dentro de muy poco, desde ya yo debo estar listo. Qué bueno que yo tenga la oportunidad de volver el corazón a mi Señor todos los días y poderle decir, Señor, estoy listo, o porque vuelvas ya por nosotros, o porque nos llames hacia tu presencia. Pero que yo pueda estar listo, que haya decidido limpiar mis vestiduras y sanar y permitir que tú me sanes el corazón para que llenes mi lámpara del aceite. En estos convidados a las bodas y en la parábola de la gran cena, hay dos cosas que resaltar. Uno, de que el comienzo en el camino del Señor ha de ser pequeño y ha de ser humilde. Y Él le habla en los convidados a las bodas. Es mejor que te hagas atrás,
es mejor ser humilde que enaltecerse. El camino del Señor no puede ser de ninguna manera un motivo de autoexaltación o de vanidad. ¿Sí? El orgullo espiritual eh, es algo ilógico. O sea, ¿cómo podemos tener orgullo espiritual cuando la vida espiritual en sí, pues por definición, implica humildad y mansedumbre? Entonces, en este camino no puede haber de ninguna manera soberbia, altivez. No podemos creernos más ni mejor que nadie. Simplemente agradecidos humildemente por la obra que el Señor hizo en nosotros. Segundo, cuando habla de la parábola de la gran cena, eh, dice que los invitados empezaron a excusarse. No, que es que tengo que compré una hacienda, que necesito ir a verla. No, que es que he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Luego, no, es que acabé de casarme, no puedo ir. Y el Señor le dice, ah, bueno, invitados fueron, pero sacaron excusas. Entonces vayan a los caminos y traigan al que formalmente no había sido invitado. No podemos sacar excusas para aceptar esta invitación, este llamado que el Señor nos hace para que hagamos parte de, de, de la esposa, ¿sí? Para que participemos activamente de las bodas. ¿Qué es las bodas? La consumación de la relación íntima entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Luego les va a hablar lo que cuesta asumir este camino. Entonces, este camino implica un comienzo pequeño y humilde. Este camino es inexcusable, pero este camino también implica un costo. Y en este bloque del versículo 25 al 33 del 14 nos habla a quién prefiero. Segundo, lo que implica llevar nuestra cruz y qué estoy dispuesto, a qué estoy dispuesto. Eso es lo que el Señor está planteando aquí. Dice aquel que no aborrece a su padre, madre, mujer. Ahí está hablando de la preferencia. No está hablando de un odio hacia los padres. No está diciendo aborrecer es no preferir. ¿Sí? No preferir. Por eso la pregunta es, ¿yo a quién prefiero? ¿Prefiero a Cristo o prefiero otras cosas? ¿Hacia dónde está inclinado mi corazón? Segundo está diciendo, cada uno debe tomar su cruz y seguirme, pero también nos está llamando a entender que hay que asumir un costo. Cuando dice es necesario que se siente, planee, calcule lo que cuesta, lo que implica seguir a Jesús. ¿Usted qué está dispuesto? ¿Qué costo quiere asumir o está dispuesto a asumir? Eh, Implica llevar su cruz y dónde está su preferencia. Y luego, para entrar al capítulo 15, que lo veremos en detalle mañana, porque el capítulo 15 en sí es una parábola con tres ilustraciones. Acordémonos que una parábola es es un relato que nos habla de una situación paralela para ilustrarnos un principio del reino de los cielos. Pero este capítulo 15 es una sola parábola porque tiene un tema unificador con tres ilustraciones. Las tres ilustraciones tienen que ver con un pastor, con una mujer y con un padre, pero tiene que ver con el mismo tema. Y esta parábola está precedida por lo que acabo de explicarles, de lo que implica el camino del Señor. Un camino estrecho, un camino que tiene un comienzo pequeño y humilde, un camino que es inexcusable, un camino que implica un costo, y dentro de ese costo hay que entender, pues, hacia dónde se inclina mi corazón, dónde está mi preferencia, pero también lo que yo estoy dispuesto a hacer. Una de las condiciones para que el Espíritu del Señor nos guíe, nos tome, digámoslo, nos domine, está también en la disposición que tenemos de obedecerle. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a hacer lo que el Señor me pide? Si yo le pongo condiciones al Señor, no esperemos entonces que Él nos pueda dirigir. Y como dice el versículo 34 y 35 del capítulo 14, fuimos creados con un propósito. Dice, ¿la sal para qué fue creada? Para salar. Si la sal no cumple ese propósito, pues su existencia no tiene sentido. Nosotros fuimos creados con un propósito
Y según Isaías 43:7, fuimos creados, hechos y formados para la gloria del Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que nos trajo libertad. Todo esto implica caminar en pos de aquel que vino a pactar con nosotros y que nos está esperando. Caminar en Él, caminar en Cristo, prepararnos, estar listos para aquel encuentro glorioso y poder estar en la morada eterna con el Padre, con su Hijo amado y en su Espíritu. Así que oremos empezando este día y esta semana pidiéndole al Señor que nos oriente y que no nos suelte de su mano, ni un solo instante. Seguramente tendremos desafíos, habrá algunas contradicciones, Señor. Seguramente experimentaremos limitaciones, pero en todas aquellas cosas te pedimos que tu poder siga obrando, Señor, como lo ha hecho hasta ahora. Yo te agradezco por presentarte en mi vida y mostrarme el camino de la vida, el camino de la salvación, el camino de la bendición, que es un camino de santificación. Yo te pido que cada día despiertes mis sentidos espirituales. Órale hacia el Señor, que cada día despierte sus sentidos espirituales y que le permita despertar a la verdadera necesidad que tiene el corazón del ser humano, que es encontrarse con su Creador, que es tener una relación con su Salvador. Yo te pido, Señor, que me permitas vivir esta semana de tu mano. Cuida, por favor, que mis vestiduras estén blancas. Si te fallo, que sea consciente, me arrepienta y confiese. Que mi lámpara también esté llena de aceite para no andar en oscuridad. Señor, y si fuese esta semana el momento en que tú vuelves por tu iglesia, por tu amada iglesia, pues permíteme prepararme, que así sea. Que mi mayor deseo sea estar contigo, entendiendo que lo demás en este mundo será añadido. Yo te pido que me des tu paz. Dame tu paz, Señor, la paz que sobrepasa el entendimiento. Fortalece mi fe para confiar que mi vida está en tus manos, mi Señor, y que son tus manos las que me pueden sostener. Líbrame en el día difícil, en el día de la prueba. Y si he de ser probado, Señor, como dice la Escritura, dame una salida. Por favor, dame una salida. Yo te pido que bendigas a tu pueblo, a tus hijos, que respaldes esta decisión de buscarte, de esforzarse para estar delante de ti. Que tu palabra quede guardada en nuestro corazón como un tesoro, el más grande tesoro, pero que también veamos el fruto de tu palabra en nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.